Panamericana de Salud Ambiental. Muy bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Un gusto, ¿qué tal? Buenos días, un saludo cordial. Muchas gracias. Bueno, podríamos comenzar, doctor, para quienes no estamos interiorizados en este tema, ¿qué es el fentanilo? El fentanilo es una droga sintética. ¿Qué significa esto? Que es una droga desarrollada en laboratorio que es homóloga de drogas más conocidas como la morfina, la heroína, que son opiáceos, que se extraen inicialmente de una planta que es la amapola o adormidera, que tuvo un uso antaño en China, en donde se utilizaba para distintos tratamientos del dolor. Derivados de esto lo usó nuestro héroe, el general San Martín, que usaba tinturas de opio para el tratamiento de una patología reumática y que esto le permitió poder hacer el cruce de los Andes, que demuestra que cuando hay un uso médico, bajo estricto control profesional, es una muy buena herramienta para mitigar y calmar el dolor con indicaciones precisas. Pero existe el desvío de uso o cambios que puede llegar a producir en aquel que la utiliza, que devienen en lo que conocemos como una dependencia o una adicción, que hoy es uno de los grandes flagelos que tiene Estados Unidos, por ejemplo, por este uso no médico de los derivados opiáceos. Ujú. Es decir, que la utilización es básicamente en medicina y en Exacto. veterinaria también, doctor, ¿se usa? Sí, es el fentanilo es, por su acción analgésica potente. Mire usted que tiene una potencia de 50 a 100 veces más que la morfina. Y entonces es utilizada frecuentemente en los entornos médicos o veterinarios para procesos quirúrgicos o postquirúrgicos o tratamientos donde aparece gran dolor. El hecho es que su indicación específica, por ser una droga de alto riesgo, por su acción depresora, que es lo que ayuda a calmar el dolor, pero también puede producir una afectación sistémica donde hay un impacto a nivel cardíaco y respiratorio, produciendo disminución de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, que puede llevar a la muerte, donde con un pequeño error de cálculo en la dosis suministrada podemos caer en este cuadro. Fíjese usted que con una dosis en alguien no acostumbrado al uso de este tipo de medicamentos, con 1 o 2 miligramos casi podemos inducir a estos fenómenos letales. Por eso tiene esta indicación tan específica en quirófanos o terapia intensiva, donde hay un estrecho control médico y un perfecto control de la dosis que se le suministra al paciente que está bajo estos procesos quirúrgicos o de manejo del dolor. No ha tenido que ver con la cantidad suministrada ni con el control en este caso, sino con la contaminación. ¿Nos podría explicar, doctor, brevemente qué es lo que ha sucedido en el hospital italiano? ¿Cuál es el rol del fentanilo aquí en esta situación? Ahí se utilizó en forma correcta, ya que vemos que el impacto, los cuadros que han aparecido ha sido en torno de terapia intensiva, donde habían pacientes internados que requerían dentro del esquema terapéutico el fentanilo. El hecho es que estos pacientes empezaron a tener complicaciones de infecciones, sobre todo respiratorias, y cuando se hace la investigación y se detecta cuál era el germen responsable, se vio que había presencia de 2 bacterias, que es la Klebsiella pneumoniae y la Ralstonia piquetti, que terminaron siendo relacionadas a la muerte hasta ahora de 9 pacientes y otros que han tenido estos procesos infecciosos, pero se ha ido controlando con respuesta a antibiótico, manejo médico. Cuando se sigue la investigación y se analiza el qué fentanilo lo había producido, tienen todas como origen un laboratorio, como usted mencionó, en donde al estudiar estos preparados se vio que eran los que estaban contaminados. Esto seguramente es por un problema en el proceso de manufactura en este laboratorio, y es lo que ha llevado a que la justicia empiece a investigar
sobre esta empresa farmacéutica y también los controles regulatorios para dar las máximas garantías, como tiene que ser, de la producción y distribución de medicamentos. ¿Suele suceder esto, doctor, que se contaminen, en este caso, este medicamento? Es como que llama mucho la atención. En otros ambientes o en otras situaciones he escuchado de contaminación de drogas, ¿no? Y vemos tristemente a muchos de nuestros jóvenes morir a esta causa. Pero en este momento estamos hablando de algo, de un laboratorio, de un ambiente hospitalario. Bueno, vemos que Exacto. puede suceder esto. Sí, por eso los controles tienen que ser estrictos, más cuando es producción para uso endovenoso, como es el caso del fentanilo. Ahí a veces alguna falla en lo que hace a los procesos de producción, con los controles y estándares máximos de mantener la asepsia en estos lugares, donde tienen que trabajar con filtros de alta calidad para evitar que no haya contaminación cruzada y pueda afectar esta industria, ahí es clave. A veces podemos ver que las alertas de la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología, Alimentos y Tecnología, la ANMAT, que vemos como algunas noticias que advierte que un lote o tal producto Mm. de tal partida está contaminado. Puede suceder también con algunos productos alimenticios, donde vemos por ahí que alguna leche o algún otro preparado, ese lote se suspende y se controla. Acá, por estos controles de ANMAT, apenas se detectó esta relación, se alertó para contenerlo, por eso se ha sofocado este brote que apareció, en donde estaba presente en algunas instituciones, específicamente en la parte de Buenos Aires, y otras en Santa Fe. En otras provincias no se ha detectado que se haya alcanzado a distribuir o comprar estos lotes, que tampoco tiene nada que ver con otros fentanilos que producen otros laboratorios. Esto es un hecho puntual y focalizado a una partida que salió de un laboratorio específico que tuvo algún problema en sus condiciones biológicas de desarrollo, que esto llevó a que terminara con esta contaminación y afectando la vida de los pacientes. Qué importante es esta aclaración que nos está haciendo, estas aclaraciones, doctor, porque, bueno, ante estas situaciones, bueno, de las que uno se informa por los medios de comunicación, empiezan los alertas, los temores, obviamente, la pérdida de confianza de personas que tienen a sus familiares internados o que están siendo tratados con fentanilo, empiezan, bueno, obviamente, los temores ante esta situación. Entonces es importante estas aclaraciones, que no se trata de todos los fentanilos, de todos los Exacto. lotes, sino que también, y que ya está controlada la situación, específicamente no es el fentanilo en sí el que produjo estas muertes, sino, bueno, la falta de control y en este caso la contaminación. Exacto, la contaminación en un laboratorio puntual, donde ha tenido seguramente, y esto es lo que se está investigando, una falla en estos procesos de garantizar la total antisepsia, y que ahí hizo que toda esta tirada o todo este grupo que va saliendo de ampollas tuvieran este riesgo de contaminación, en mayor o menor niveles de bacterias, pero que como es de uso endovenoso, inmediatamente estamos aplicando este germen en el paciente. Pero Claro. esto ya está controlado, se ha establecido cuál es el compuesto y apenas recibimos del área médica este aviso del ANMAT, se suspendió o no dejó de utilizar aquellos que tuvieran estas partidas, pero que a veces no tienen un uso tan nacional, sino en aquellas instituciones que han ido comprando distintos productos en sus licitaciones. Pero por eso se ha dado este brote en ciertos hospitales de Buenos Aires, como vimos en las noticias, y en algunos del sur de Santa Fe. En el resto de las provincias no ha habido novedades, y esto es prácticamente inmediato. O sea, al no haber nuevos casos es que sirvió el alerta y tomar las precauciones de suspenderlo, y bueno, lo que hay que hacer es mantener este control, que es fundamental entenderlo. Esto tampoco hay que confundirlo con el uso ilegal del fentanilo y sus Claro. derivados,
que es otra historia. Acá en Argentina tuvimos un hecho que tuvo mucho conocimiento, que fue allá por febrero del 2022, donde personas murieron, cerca de 24 personas, y hubo decenas de intoxicados por una adulteración de la cocaína con un sucedáneo, el fentanilo, que era el carfentanilo, que es 10.000 veces más potente que la morfina, es decir, 100 veces más que el fentanilo. Y esto es algo que también en otra esfera nos tiene en alerta los sistemas tempranos de respuesta para esta situación donde estamos empezando a ver eventos con contaminación de cocaína con estos derivados, que aumenta muchísimo el riesgo. No acostumbrados en Sudamérica, sí en Estados Unidos, donde es realmente todo una situación crítica en el país del norte, donde existen miles de muertes todos los años por el uso indebido de estos derivados opiáceos, en donde acá en Sudamérica empezamos a notar ya su presencia en este sistema de alerta temprana en los países como Colombia, y otros países de Sudamérica, en donde acá ya estamos viendo algunos casos en pacientes que ingresan al hospital, y ha hecho que estemos muy atentos para poder atender estos casos, que contamos con un antídoto, afortunadamente, para poder revertir estos cuadros graves. Pero esto también es importante que la población sepa que el uso ilegal representa un altísimo riesgo para la vida, que aquellos que intentan probar o aquellos que le ofrecen estos opiáceos, ya que tienen un margen muy pequeño entre el uso buscado para los fenómenos de relajación o estimulación que pueda haber, y la dosis letal.